Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre composiciones de fuerzas. Les voy a explicar un poquito de esto. Quien les saluda es docente Marisela Garcés. Entonces vamos a ver en base a conocimientos previos que hemos tenido sobre fuerzas. ¿Sí? Ahora vamos con la composición de fuerzas. En cada uno de estos describe lo que es el diagrama de composición de fuerzas, en donde la composición de fuerzas prácticamente se realiza dentro de la vida diaria, en cada, en cada actividad que lo realizamos. Por ejemplo, aquí ir a compras, ¿sí? Tenemos el coche, en donde nosotros cuando estamos realizando el empuje de este coche, vamos a realizar una fuerza. Entonces, estas fuerzas están compuestas por otras fuerzas en cuanto se puede observar al diagrama de fuerzas. Como puedo observar la fuerza realizada que es F, la resultante, en donde voy a tener la resultante, la suma de todas las fuerzas que componen a esta resultante. Fuerza ejercida F, normal, y la que es el peso que está siempre, siempre en los elementos, ¿sí? Que se pronuncia, por ejemplo, el elemento que está ejerciendo la fuerza gravitatoria, ya que todos los elementos son atraídos hacia el centro de la Tierra por la gravedad. Entonces, tenemos el diagrama de la composición de fuerzas. Sí, como observo, la resultante es la de flechita roja, y esta resultante es la sumatoria de todas estas fuerzas. Cada una de ellas va a tener un valor en donde yo puedo encontrar. Ahora también la composición de fuerzas vamos a tener mediante la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, yo voy a tener aquí una caja de las fuerzas, en donde está ejerciendo la primera fuerza el primer hombre, la segunda fuerza está realizando el segundo hombre mediante una cuerda. En donde yo voy a tener una resultante, una fuerza resultante que es ejercida desde el punto de anclaje hasta el final. Y esta fuerza resultante yo la puedo determinar mediante la suma de las dos fuerzas ejercidas por los dos hombres. ¿Sí? Misma dirección y mismo sentido. Tengo fuerza 1 y fuerza 2. Entonces la resultante va a ser la suma de fuerza 1 más fuerza 2. De igual forma voy a tener el otro tipo de fuerza en dirección, la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Sí? Ahora voy a tener opuesta la fuerza 1 a la fuerza 2, en donde esta caja va a ser, detenida o por una fuerza, ¿sí? Entonces vamos a observar que la fuerza 1 voy a tener de 6 newtons, en donde va a ser mayor que la fuerza 2, que tiene 2 newtons. Entonces su resultante para determinar me dice que es la fuerza 1 menos la fuerza 2. Es cuando yo tengo fuerzas en la misma dirección, pero sentido contrario. La una se dirige hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Entonces aquí tenemos lo que es composición de fuerzas y sus fuerzas de la misma dirección y sentidos y otra de sentido contrario. Para ello vamos a realizar una actividad en donde me pide encontrar la fuerza resultante. Mediante la observación del gráfico, aquí observo, entonces la actividad se relaciona a las fuerzas de la misma dirección pero sentido contrario, aplicando conocimientos previos que se ha relacionado lo que son composición de fuerzas mediante su diagrama, qué fuerzas actúan y los tipos de composición de fuerza mediante la misma dirección, mismo sentido o misma dirección y sentido contrario. Para resolver el ejercicio hay que aplicar todos los conocimientos previos y resolverlo. Entonces, ahí tenemos la observación de los conocimientos adquiridos y aplicación de conocimientos adquiridos mediante la resolución de ejercicios.